Hola, hoy les voy a hablar sobre procesos computacionales y programación, ya que estas dos temáticas están muy relacionadas, muy de la mano, porque el hecho de programar es creación de programas, creación de aplicaciones, y una aplicación recordamos que es eh, escribir en un fichero de texto líneas de código que luego se van a compilar y van a ser traducidas a lenguaje máquina, que es el lenguaje que el computador entiende. Entonces el computador lee esas instrucciones y las ejecuta. Entonces el hecho de ejecutar acciones de parte del computador es lo que se llama procesos computacionales. O sea, nosotros le decimos al computador que haga algo por medio de la programación y el computador hace caso de estos, bueno, en realidad no tiene elección porque no piensa, pero el computador hace caso de estas órdenes que le estamos dando y de ahí se originan los procesos computacionales. Y es por eso que están muy ligados, porque podríamos decir que esta es la acción que viene desde la parte humana y esta es la reacción, que es el proceso computacional. Entonces, en una primera instancia vamos a definir qué es lo que qué es lo que es un dato, ya que en los programas se trata con datos, y vamos a ver qué es lo que qué es lo que significa una información, ya que por medio del tratamiento de datos, un programa puede entregar una determinada información que nosotros necesitemos. Ahora, un dato es una representación de un fragmento o una característica de una entidad que representa la realidad. O sea, el dato intenta representar la realidad. Es parte de una realidad. Es parte de una entidad, ya que es una característica de esta, en su mayoría. Hay otros datos que no lo son, pero bueno, eso lo veremos más adelante. ¿Qué ejemplo de dato puedo darles? El root de una persona, siendo que la persona en sí es la entidad. El root no es la entidad, pero sí es una característica de la persona. O no directamente de la persona en sí como ser humano, pero sí como por ejemplo lo que es una persona dentro de un banco o lo que es un cliente. Un cliente se identifica por su root. Entonces el cliente no es el root, pero sí nos ayuda a identificarlo y sí es una característica desde el punto de vista informático, desde el punto de vista de los datos y la información relacionada con una entidad. También lo puede ser una fecha de nacimiento, un dato, el número de integrantes de un conjunto familiar y así muchos datos. Ahora la información es un conjunto de datos ordenados y congruentes obviamente que conforman un mensaje entendible para un receptor determinado. Que, por ejemplo, si es que tenemos un programa que nos permite realizar encuestas y sacar estadísticas de encuestas, los datos van a ser todas las respuestas que nos dieron todos los encuestados. Y la información van a ser los gráficos y las salidas correspondientes que nos dé este programa en cuestión. Es ahí la diferencia entre datos e información. Ahora, ¿cuál es el proceso de tratamiento de un dato? Un dato, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo anterior, el del software de encuesta, un dato pasa por, por tres etapas, que es, en una primera instancia está la entrada,
que es cuando se recibe el dato. Por ejemplo, si es que es una aplicación de una encuesta vía internet, yo puedo ser el encuestado y a mí me llega el formulario de la encuesta a mi correo. Yo, al llenar el formulario y mandarlo al y mandar los datos al servidor, en ese momento estoy en la etapa de entrada, porque están entrando al sistema los datos del encuestado. El segundo paso es el proceso. El proceso es la parte, valga la redundancia, en la que se procesan o se tratan los datos de manera tal que podamos tener una salida correspondiente a lo que nosotros esperamos o necesitamos, que en este caso sería los datos ordenados y tabulados según distintas categorías de personas. Categorías me refiero a si es hombre o mujer, si es de tal o cual lugar de origen, si según un cierto rango de edad, etcétera. Y también gráficos, que puede ser otro tipo. Ahora, un ejemplo simple, no tan complejo como lo era ese sistema de encuesta vía web, es una simple aplicación que nos pide dos números, los suma y los muestra por pantalla. Al pedirnos los dos números, la aplicación que está residente en nuestro computador, al nosotros ingresar esos dos números, estamos en la fase de entrada. El, el programa, los recursos del computador, al hacer la acción de sumar, es la fase de proceso. Y la salida es cuando se muestra el resultado por pantalla, por ejemplo, o por impresora, etcétera. Cualquier dispositivo de salida del mismo computador. Por ende, las entradas siempre son a través de los dispositivos de entrada que tiene un computador. Si es que estamos hablando de un programa que está residente en el computador y que está interactuando con el usuario. Entonces la entrada va a ser a través de las entradas estándar del computador, que puede ser el escáner, puede ser el teclado, el mouse. De hecho, el mouse yo lo estoy moviendo, esa es la entrada. El proceso es el cambio de las coordenadas del, del puntero que se lleva, que eso lo gerencia el procesador. Y el hecho de que me muestre el puntero en un lugar distinto, por efecto de que yo moví el ratón, esa es la salida. El hecho de que se vea en un lugar distinto. Y así con todos los programas, con, con todos los tipos de aplicaciones. Ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver una descripción de lo que es la creación de una aplicación, para que vayamos entrando más en terreno, un poco más en terreno. No vamos a ver código, pero sí es una descripción más acabada que lo que vimos de Paul ya la vez anterior.